Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día les tengo lo que es combinatoria. Esta materia es difícil, pero con esta clase la vamos a entender, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser el estilo de la clase? Va a ser definir los conceptos, entender qué es la palabra orden, muy importante, y dado esto, vamos a hacer ejercicio. Y con ejercicio, según yo, esto se va a entender, ¿ya? Entonces, primero en esta clase voy a hacer un ejercicio para cada tipo. En la otra clase voy a hacer ejercicio un poco más difícil. Y también voy a hacer unos desafíos, otro ejercicio un poco más complicado, ¿ya? Entonces, en eso va a consistir esto. Según yo, esto se entiende solo con ejercicio. Porque si le hablo de definición, vamos a hablar de factorial, de divisiones, de repeticiones, de orden y hasta ahí no nos queda, ¿ya? Entonces partamos. Vamos a tener la combinatoria, ¿ya? Aquí con esto vamos a ver las cantidades posibles en que se pueden combinar elementos, ¿ya? A veces se pueden repetir y a veces no se pueden repetir. Ya se importa el orden. O sea, aquí es lo mismo que yo esté a la derecha o aquí esté a la izquierda. En algunos casos sí es lo mismo, en algunos casos no es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a partir con la permutación. La permutación se define como P de m con un m factorial. Primero que nada tenemos que entender qué significa m factorial. M factorial son los términos que se multiplican con sus antecesores hasta que lleguen a 1, ¿ya? Entonces se define así, se define como m por ejemplo factorial, o sea m por m menos 1 factorial, ¿ya? Y esto va a ser lo mismo que m por m menos 1 por m menos 2 factorial, ¿ya? Y así hasta que se acabe m. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? 3 factorial, sería 3 por 2 factorial, que va a ser 3 por 2 por 1. Y 1 factorial es 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería con 4 factorial? A la larga va a ser 4 por 3 por 2 por 1. Listo, así. Con 6 factorial va a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso no va. Es bastante sencillo. También hay una propiedad de que a veces les puede tocar de que 0 factorial es igual a 1. ¿Ya? Así que eso hay que tenerlo presente. Esta se va a llamar permutación lineal, ¿ya? Entonces vamos a dar un ejemplo. Y es de la siguiente. Vamos nosotros en una carrera, ¿ya? Estamos corriendo mi papá, yo y mi hermano. Y hay solo 3 puestos de lugar. ¿Ya? Entonces corro yo, mi papá y mi hermano. Y quiero saber de cuántas formas posibles podemos sacar los lugares finales. Entonces, por ejemplo, si tenemos un podio, ¿ya? Y este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el segundo. ¿De cuántas formas puedo quedar? Ya, algunos lo pueden hacer a la larga, puede ser yo, papá, hermano. O puede ser papá, yo, hermano. Pero la fórmula correcta es la siguiente. ¿Será que yo salga primero, luego mi papá? ¿Será igual a que salga mi papá primero, mi hermano y luego yo? Entonces imaginemos este es el primer lugar, este es el segundo lugar, este es el tercer lugar. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Es lo mismo que salga yo primero a que salga mi papá primero? No, ¿cierto? No es lo mismo. Y cada vez que digamos no, va a implicar que sí importa el orden. Entonces a las permutaciones le importa el orden, ¿ya? Y entonces, como no es lo mismo, y sí importa el orden, porque no es, tiene que estar, si estoy yo primero, estoy yo tercero, es distinto orden, es distinto orden, entonces importa, ¿ya? Entonces acá simplemente se hace un 3 factorial, que va a ser 3 por 2 por 1, ¿ya? Y esto va a ser 6. También está el otro método, que es este. Si este es mi podio, ¿ya? Este es mi primer lugar, este es mi segundo lugar, este es mi tercer lugar. Y les digo, ¿cuántos pueden llegar en el primer lugar? Puedo llegar yo, mi papá y mi hermano. Pero una vez que cojo uno, acá pueden llegar solo 2 personas. Y acá puede llegar solo una, ¿cierto? Eso es reemplazando con los cuadraditos. Y simplemente esto se multiplica. Nos quedaría 3 por 2 por 1 y esto igual a 6. Esta es la otra fórmula. ¿Ya? Esta es la fórmula de los cuadraditos que le llamo. Pero me gusta más esta porque hay que entender de lleno el concepto. Ya, entonces eso era con permutaciones.
También hay una permutación que se llama circular, ¿ya? Esta se define como P de n o la n-1 factorial. Entonces, por ejemplo, este es el típico ejemplo. Tenemos una mesa circular a 5 personas. Entonces vamos a llamar a la persona A, B, C, D y E. Tenemos 5 personas. Y yo me pregunto, ¿de cuántas maneras posibles se pueden ordenar estas personas? Siempre tenemos que pensar que este es el puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4, puesto 5. Entonces pueden saltar de acá para acá. ¿Cierto? Pueden saltar. Y después pueden combinarse entre todas también. Y pueden combinarse entre todas. Ya, y todas esas posibles combinaciones van a ser Pn-1. Entonces si son 5 personas, P factorial de 5 personas va a ser 5 menos 1 factorial. Y esto es el 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Esto va a ser 24, ¿ya? Esta es la combinación circular, ¿ya? Es el típico ejemplo cuando están en una mesa redonda o cuando están haciendo como este juego de la redonda también. Silla redonda, una ronda. Y se ocupa esa fórmula. Por otro lado tenemos la varianza. A la varianza también le importa el orden, a la permutación igual. Y se define como lo siguiente. Puse M arriba como mayor, entonces vamos a tener un subconjunto, un conjunto mayor. Por ejemplo, un conjunto de 7, ¿ya? Y tenemos un subconjunto menor, N, ¿ya? Se define la varianza como M factorial, o sea, el subconjunto mayor, y la recta entre el conjunto mayor con el menor, siempre el menor le resta al mayor, factorial, ¿ya? Entonces, a esta serie importa el orden, ¿ya? A la permutación también. Y se van a dar cuenta que una varianza de m datos de m de m va a ser la siguiente. Va a ser m factorial partido m menos m factorial. Y esto va a dar 0 factorial, ¿cierto eso? Que es 1. Entonces si eso es 1 lo que está abajo, vamos a dar que es lo mismo que la permutación lineal. Entonces se podría pensar que la permutación es el caso en que la varianza tiene el mismo tamaño que su subconjunto. Porque si este es el tamaño grande, este va a ser su subconjunto, ¿ya? Entonces, quizás mucha palabra no se entienda. Hagamos un ejemplo. El ejemplo dice así. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras? ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes, ojo que son diferentes, esa palabra es importante, se pueden formar con los números con los números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces vamos a hacer de nuevo lo mismo. Queremos formar un número de 3 cifras, ¿ya? Entonces imaginémonos el 1, 2, 4. ¿Va a ser igual al 4, 2, 1? Ya quiero que me respondan ustedes. ¿Son iguales esos números? No, ¿ya? Como no son iguales, sí va a importar el orden. Y como sí importa el orden, es una varianza, ¿ya? Entonces, ¿cómo se haría esto? Nosotros vamos a decir lo siguiente. Tenemos un número, entonces, primero, acertamos que es una varianza porque sí importa el orden y estos no son iguales. Son los dos requisitos. En verdad, si se cumple este, pues ya podrían decir que es varianza. Pero esto es una complementariedad de la información. Como importa el orden en que esté, va a ser una varianza. Vamos a tener un subconjunto mayor de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y nos piden 3, ¿ya? Entonces esto va a ser 7 factorial dividido 7 menos 3 factorial. ¿Ya?
Y entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser 7 factorial, no, va a ser 7 por 6 por 5 por 4 factorial, ¿ya? Ya nos va a quedar 7 menos 3, 4 factorial, ¿ya? Y esto se nos va, chas chas, y me queda 7 por 6 por 5. Esto me va a dar 30, 30 por 7, 210. Entonces van a haber 210 números diferentes con esa cifra. Quizá la voy a hacer. Si se dan cuenta, este ya no se puede hacer por casos. De hecho, no le pasó a ninguno por casos porque no es bueno cuando estén en la versión, ¿ya? Aunque puede que a alguien le toque alguno muy fácil, pero cada vez se está poniendo la versión un poco más difícil. Entonces, eso. Pero se puede hacer esto de otra forma también, que es una forma bastante interesante cuando están un poco perdidos, que es la siguiente. ¿Cuántos números pueden haber acá? O sea, queremos formar un número de 3 cifras. Ya, por ejemplo, 1. Ya, ¿cuántos números puede haber acá? Puede estar el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 9. ¿Ya? Entonces puede haber 7 números posibles, que son estos. Pero una vez que cogimos uno, ya no podemos coger otro. ¿Ya? Porque el 1 puede estar solo una vez. Por eso me dicen cifras diferentes. ¿Ya? Entonces, de ser así, acá van a haber 6 números posibles. Y como ya tomamos uno acá van a haber 5 números posibles. Y así esto me va a dar 7 por 6 por 5. Y esto va a ser 210. De nuevo repito, esta fórmula no la recomiendo mucho, pero sí se puede hacer así. Y es porque necesitamos a veces saber, necesitamos entender de concepto lo que es varianza. ¿Ya? Entonces por último queda la combinatoria. Y la diferencia entre la combinatoria y la varianza es que a la combinatoria no le importa el orden. ¿Qué quiero decir con esto? De que si yo estoy acá o yo estoy acá, da lo mismo, son iguales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a definir la combinatoria? Se va a definir como arriba m factorial partido m factorial, no, n factorial por m menos n factorial, ¿ya? Al mayor lo hacemos factorial. Acá vamos a pensar que esto hace una permutación, ¿ya? Y esto van a hacer la diferencia. Miren, si se dan cuenta la varianza, y abajo le di una permutación. ¿Por qué ocurre esto? Porque analicemos con un ejemplo, ¿ya? Partir con un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice así. Tengo un grupo de personas en los cuales va a estar Carla, va a estar Daniel, va a estar Pedro y va a estar Lucas, ¿ya? Carla, Daniel, Pedro, Lucas, ¿ya? Y un profesor quiere armar pareja, ¿ya? Un profesor dice, fórmense en pareja. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuántas parejas posibles ponen en el curso? Si se dan cuenta va a haber un grupo de 4 mayor y un grupo de 2 pequeño. Pero ahora, ¿es varianza combinatoria? Ahí está la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene que preguntar? Entonces, queremos hacer parejas, pum. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es la pareja de Carla con... ¿qué nombre le puse? ¿Diego? ¿Con Daniel? ¿Es la pareja de Carla con Daniel igual a la de Daniel con Carla? En este caso sí son iguales. Entonces yo le digo, si estoy acá y estoy acá, ahora son iguales, pum. Entonces, como sí son iguales, sí, ¿ya? El orden no importa, no importa. Ya, entonces, si hacemos nosotros una varianza, m menos n, o sea, va a ser de 4. 4 factorial, al tiro. 4 factorial de 4 menos 2 factorial. Estaríamos diciendo que estos no son iguales, pero como son iguales, tenemos que sacar sus posibles permutaciones, ¿ya? O sea, Carla, Diego, Diego, Carla, que no van a haber más en este caso. Y esas 2 factorial, tenemos que quitárselas. Y se las quitamos multiplicando acá con este abajo. Ya, entonces, el ejercicio va a quedar así, una combinatoria. Como son iguales, tenemos que quitarla. Y como tenemos que quitarla, tenemos que hacer esto.
Esa es la lógica que yo pienso, ¿ya? Y es bastante buena. Entonces, como el orden no importa, la combinación no le importa el orden, es combinación, ¿ya? Y esto ahora es matemática. Entonces, esto me va a quedar 4 por 3 por 2 factorial. Esto va a ser 2 factorial por 2 factorial, ¿cierto? 2 factorial por 2 factorial. Se me va a ir 1, este 2 factorial es 2 por 1. Este 2 se me va a ir acá, me va a quedar un 2 y esto va a ser 6, ¿ya? De ahí queda realizado. Entonces, repito, si se acuerdan, cuando vimos los números de 3 cifras, por ejemplo teníamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿ya? Y nosotros queríamos 3 números de 3 cifras y nosotros nos preguntamos, el 1, el 2 y el 3, con el 3, el 2 y el 1, ¿eran iguales? Y nosotros dijimos, no, no son iguales. Y esta siempre va a ser su pregunta, ¿ya? Esa es mi fórmula de aprendérmelo. Y acá sí son iguales. Y entonces como son iguales tenemos que restárselo. Pero acá como no son iguales, 7 factorial a 7 menos 3 factorial. Acá no tenemos que agregar el 3 factorial porque no tenemos que restarlo. Tenemos que agregar todas estas posibles soluciones. Porque pudiésemos haberle quitado el 1, 2, 3, el 3, 2, 1 y para eso teníamos que haber agregado un 3 factorial. Pero no, no se las queremos quitar. Porque no son iguales. Si hubiese sido iguales, se las tendríamos que haber quitado. Ya chicos, ahora voy a hacer otro video de nuevo con ejercicio, ¿ya? Así que eso. Nos vemos en la otra clase.